Santiago Márquez era el empresario inmobiliario más temido de la ciudad, despiadado, frío, implacable. Ese día llegó al edificio San Rafael con un solo propósito: ejecutar personalmente el desalojo de una madre soltera que debía 3 meses de alquiler. Tenía los documentos listos, las palabras ensayadas, ninguna intención de mostrar misericordia. Pero cuando la puerta del apartamento 4B se abrió, algo completamente inesperado sucedió. 2 palabras inocentes de un niño de 6 años cambiarían su vida para siempre. Una historia de redención que comienza con un desalojo. Dale like y suscríbete para más historias emocionantes cada día. Activa las notificaciones. Tu apoyo me ayuda mucho. Capítulo 1. El desalojo inevitable. La lluvia golpeaba con furia contra el parabrisas del Mercedes negro mientras Santiago Márquez revisaba por tercera vez los documentos sobre el asiento del copiloto. 3 meses de atraso. 3 meses de paciencia que él consideraba más que generosa en el despiadado mundo de los bienes raíces. Su mandíbula se tensó al leer el nombre. Valentina Torres, apartamento 4B, edificio San Rafael, en el barrio de La Candelaria. Normalmente, Santiago no se ocupaba personalmente de estos asuntos. Para eso tenía abogados, administradores de propiedades y, cuando era necesario, alguaciles que ejecutaban las órdenes de desalojo con la eficiencia de una máquina bien aceitada. Pero este caso era diferente. Rodrigo, su socio, había insistido en que debía hacerse cargo personalmente. «Es el 4.º apartamento en ese edificio con problemas de pago», había dicho Rodrigo esa mañana en la oficina, ajustándose la corbata italiana con un gesto que Santiago había aprendido a reconocer como señal de irritación. «Si no actuamos con firmeza, los demás inquilinos pensarán que pueden hacer lo mismo. Necesitamos sentar un precedente». Santiago había asentido, aunque algo en su interior se había revuelto incómodo. A sus 38 años, había construido un imperio inmobiliario que abarcaba 3 países y generaba millones en ganancias anuales. Lo había logrado siendo implacable, estratégico y sobre todo manteniendo una distancia emocional de cada transacción. Las propiedades eran números en un balance, no hogares. Los inquilinos eran contratos, no personas con historias. Pero últimamente, esa armadura de frialdad profesional comenzaba a mostrar grietas. Apagó el motor y observó el edificio a través de la cortina de lluvia. El edificio San Rafael había sido una de sus primeras adquisiciones, 5 años atrás. Una estructura de 6 pisos con fachada de ladrillos rojos, ventanas de madera que necesitaban mantenimiento y una escalera central que crujía con cada paso. No era su propiedad más lucrativa, pero estaba ubicada en una zona que se revalorizaba rápidamente. Pronto, ese edificio modesto valdría el triple. Salió del auto, protegiéndose con su abrigo Burberry, y corrió hacia la entrada. El vestíbulo olía a humedad y a café recién hecho. Un anciano con overol azul trapeaba el suelo de mosaicos gastados. «Don Ernesto», recordó Santiago al ver el nombre bordado en el uniforme. El celador del edificio. «Buenos días», murmuró Santiago, dirigiéndose hacia las escaleras. «Buenos días, señor Márquez», respondió don Ernesto, y había algo en su tono, desaprobación, tristeza, que hizo que Santiago acelerara el paso. Subió las escaleras de 2 en 2. Su corazón latiendo con una intensidad que no podía atribuir únicamente al ejercicio físico. En el 3.er piso, una mujer mayor lo saludó con una inclinación de cabeza antes de cerrar rápidamente su puerta. En el 4.º piso, un gato anaranjado lo observó desde el pasillo, con ojos amarillos y desconfiados, antes de desaparecer por una ventana entreabierta. Finalmente, se detuvo frente a la puerta 4B. La pintura verde estaba descascarada en las esquinas y alguien había pegado un dibujo infantil de una casa con un sol sonriente. Santiago respiró profundo, ajustó su corbata y tocó con firmeza. Silencio. Volvió a tocar, esta vez con más insistencia. Escuchó pasos ligeros, casi imperceptibles. Luego, la voz de un niño desde el otro lado.
¿Quién es? Santiago vaciló. No había contemplado que un niño abriera la puerta. Necesito hablar con la señora Valentina Torres. Soy Santiago Márquez, el propietario del edificio. Hubo un momento de silencio, seguido del sonido de cerrojos siendo corridos. La puerta se abrió lentamente, revelando a un niño de unos 6 años, con ojos color avellana enormes y cabello castaño despeinado. Vestía un pijama de dinosaurios y sostenía un camión de juguete rojo en una mano. Lo que sucedió a continuación cambiaría todo. El niño lo miró de arriba abajo, sus ojos recorriendo el traje gris perfectamente cortado, los zapatos italianos pulidos, el rostro de rasgos marcados y expresión seria. Y entonces su pequeño rostro se iluminó con una sonrisa que contenía toda la esperanza del mundo. «¿Papá, volviste?», preguntó Mateo con voz temblorosa de emoción. Santiago sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago. El aire abandonó sus pulmones. Sus manos, siempre firmes al firmar contratos millonarios o cerrar negocios imposibles, comenzaron a temblar imperceptiblemente. «No», tartamudeó, completamente desarmado por esas 3 palabras. «¡Mamá! ¡Papá volvió!», gritó el niño hacia el interior del apartamento, su voz cargada de una alegría pura que atravesó a Santiago como un cuchillo. «Mateo, ¿qué estás diciendo?». La voz de una mujer llegó desde algún lugar interno del apartamento, seguida por el sonido de agua cerrándose y pasos apresurados. Santiago permaneció congelado en el umbral mientras una mujer aparecía secándose las manos en un delantal. Valentina Torres era más joven de lo que había imaginado, quizás 32 años, con el cabello negro recogido en una cola de caballo desprolija y ojeras que hablaban de noches sin dormir. Sus ojos, del mismo color avellana que los del niño, pasaron de la confusión a la comprensión y luego a algo parecido al pánico cuando vio a Santiago. «Mateo, amor, él no es», comenzó a decir, arrodillándose junto a su hijo y colocando las manos sobre sus pequeños hombros. «Pero mamá, dijiste que papá vendría algún día y...». La voz del niño se quebró cuando notó la expresión en el rostro de su madre. «Señor Márquez», dijo Valentina, poniéndose de pie con una dignidad que contrastaba con su evidente agotamiento. «No esperaba que viniera personalmente». Santiago encontró su voz, aunque sonaba extraña incluso a sus propios oídos. «Señora Torres, necesitamos hablar sobre el apartamento, el atraso en los pagos». «Lo sé», lo interrumpió ella, mirando significativamente a Mateo. «¿Podemos hablar afuera?» «Mateo, ve a tu habitación, cariño». «Pero mamá, ahora, Mateo». Su tono no admitía discusión, aunque había ternura en cada palabra. El niño miró una última vez a Santiago, y en esos ojos infantiles había una mezcla devastadora de esperanza desvanecida y confusión que hizo que algo dentro del empresario se retorciera dolorosamente. Valentina salió al pasillo, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. De cerca, Santiago podía ver las pequeñas manchas en su uniforme de enfermera bajo el delantal, las manos agrietadas de tanto lavarse, la determinación férrea en su mandíbula que él reconocía porque la veía en su propio espejo cada mañana. «Sé por qué está aquí», comenzó ella antes de que Santiago pudiera hablar. «Y tiene todo el derecho. He estado intentando conseguir el dinero, he tomado turnos extra en el hospital, pero mi madre se enfermó el mes pasado y los gastos médicos no son excusas, lo sé. Solo necesito un poco más de tiempo». Santiago sacó los documentos de su maletín, notando cómo ella miraba los papeles con una mezcla de resignación y defensa. «Señora Torres, son 3 meses. Mi socio quiere proceder con el desalojo inmediatamente, legalmente». «¿Cuánto tiempo?», lo interrumpió ella, su voz temblorosa pero firme. «¿Cuánto tiempo tengo antes de que tengamos que irnos?». Fue entonces cuando escuchó el sollozo sofocado desde el otro lado de la puerta. Mateo estaba llorando, tratando de ser silencioso, pero sin lograrlo del todo. Y Santiago se vio a sí mismo 3 décadas atrás,
un niño de 7 años escuchando una conversación similar entre su madre soltera y un casero impaciente, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba. Los documentos temblaron en sus manos. «Tiene una semana», dijo repentinamente, sorprendiéndose a sí mismo con las palabras que salían de su boca. «Una semana para ponerse al día con los pagos o para encontrar alternativas». Valentina lo miró con los ojos muy abiertos, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Una semana? Pero usted dijo que su socio...» «Yo soy quien toma las decisiones finales sobre mis propiedades», replicó Santiago con más dureza de la necesaria, tratando de recuperar su compostura profesional. «Una semana, señora Torres, ni un día más». Se dio vuelta para marcharse, necesitando desesperadamente salir de ese pasillo, lejos de esos ojos agradecidos, lejos del llanto de ese niño que lo había confundido con su padre ausente. «Señor Márquez», lo llamó Valentina cuando él ya había dado varios pasos. Santiago se detuvo sin voltear. «Gracias, no sé por qué lo hizo, pero...» «Gracias». Santiago no respondió. Simplemente continuó bajando las escaleras, sus pasos resonando en el silencio del edificio. En el vestíbulo, don Ernesto lo observaba con una expresión indescifrable mientras retorcía el trapeador mojado. Ya en su auto, con las manos aferradas al volante, Santiago cerró los ojos y dejó que la lluvia golpeara el techo del Mercedes. ¿Qué demonios acababa de hacer? En 20 años de carrera nunca había concedido una prórroga por compasión. Los negocios eran negocios. Las emociones no tenían lugar en el mundo inmobiliario. Pero esas palabras seguían resonando en su mente. «Papá, ¿volviste?» Su teléfono vibró. Un mensaje de Rodrigo. «¿Ya está hecho? Necesito confirmación para proceder con los nuevos contratos». Santiago miró el mensaje. Luego miró hacia la ventana del cuarto piso donde alcanzaba a distinguir una pequeña silueta observando la calle. Mateo estaba en la ventana, su camioncito rojo presionado contra el cristal. Con dedos que aún temblaban ligeramente, Santiago escribió: «Asunto resuelto. Te informaré los detalles mañana». Mintió. No estaba resuelto. De hecho, Santiago tenía la sensación de que acababa de complicar su vida de maneras que aún no alcanzaba a comprender. Mientras arrancaba el motor y se alejaba bajo la lluvia, una pregunta lo perseguía. ¿Qué había visto ese niño en él para confundirlo con su padre? Y más importante aún, ¿por qué esa confusión lo había afectado tanto? Capítulo 2. Ecos del pasado. Santiago no durmió esa noche. Sentado en el estudio de su penthouse en Chapinero Alto, observaba las luces de Bogotá parpadeando en la distancia. Su apartamento era una obra maestra de diseño minimalista. Paredes blancas, muebles de diseñador, arte contemporáneo, todo perfecto, todo frío, todo vacío. La copa de whisky escocés permanecía intacta sobre la mesa. Ni siquiera el alcohol más caro podía borrar la imagen de esos ojos color avellana mirándolo con esperanza. «Papá, ¿volviste?» Santiago cerró los ojos con fuerza, pero eso solo hizo que los recuerdos fluyeran con más intensidad. Barrio La Perseverancia, Bogotá, 1994. Santiago tenía 7 años cuando el casero llegó a desalojarlos. Recordaba cada detalle. El calor sofocante de marzo, el olor a fritanga de la esquina, el sonido de los radios mezclándose en cacofonía familiar. Su madre, Elena Márquez, había trabajado triple turno como empleada doméstica, pero nunca era suficiente. El padre de Santiago los había abandonado cuando él tenía 3 años, dejando solo una fotografía borrosa y promesas rotas. «Señora Elena, lo siento mucho, pero ya son 4 meses», había dicho don Fabio, el casero. «Tengo familia que alimentar también». Santiago recordaba haberse aferrado a la falda de su madre, sintiendo cómo temblaba mientras rogaba por más tiempo. La humillación en sus ojos, la voz quebrándose. «Por favor, don Fabio, mi hijo no tiene a dónde ir». Esa noche durmieron en casa de una vecina.
Durante los siguientes meses, Santiago aprendió lo que significaba no tener un hogar, nunca saber dónde dormiría la próxima semana. Pero también aprendió algo más. En este mundo solo había dos tipos de personas: los que tenían poder y los que sufrían por no tenerlo. Y Santiago juró que nunca volvería a ser del segundo tipo. A las 9 de la mañana, Santiago llegó a su oficina en la torre empresarial. Rodrigo Salazar ya lo esperaba en la sala de juntas, su lenguaje corporal transmitiendo irritación. «¿Qué pasó ayer?», preguntó sin preámbulos. «Buenos días para ti también, Rodrigo. No me vengas con formalismos. ¿Por qué no hay orden de desalojo para el apartamento 4B? Santiago se aflojó la corbata. Le di una semana a la inquilina. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Porque puedo, porque es mi propiedad y tomo las decisiones apropiadas. Rodrigo lo miró incrédulo. ¿Apropiadas? Santiago, te conozco. Tú no haces concesiones. ¿Qué pasó realmente? Hay un niño, dijo finalmente. La madre trabaja turnos dobles. Una semana no cambiará nada para nosotros. Rodrigo soltó una risa áspera. El implacable Santiago Márquez ablandándose. Si empezamos a hacer excepciones... No es una excepción, lo interrumpió Santiago duramente. Es una decisión de negocios. Era mentira y ambos lo sabían. Mira, Santiago, Rodrigo se acercó. Si empiezas a dejar que las emociones dicten tus decisiones, vamos a tener problemas. Los negocios inmobiliarios no son para gente con corazón blando. No me cuestiones, replicó Santiago fríamente. Después de que Rodrigo se fuera, el teléfono de Santiago vibró con un recordatorio. Revisión de propiedades. Edificio San Rafael. 4:00 p.m. Una nota de Marcela decía: «Don Ernesto llamó. Fuga de agua en cuarto piso. Urgente. Cuarto piso. Apartamento 4B». Santiago cerró los ojos. Podía enviar al encargado de mantenimiento. Debería hacerlo. A las 4:15 p.m., Santiago estacionó frente al edificio San Rafael. «Mentiroso», murmuró para sí mismo mientras subía las escaleras. Don Ernesto lo esperaba en el cuarto piso. «Señor Márquez, gracias por venir. Dijiste que había una fuga urgente. Bueno, quizás exageré un poquito. Es en el 4C, pero ya que está aquí...». El viejo guiñó un ojo. «Don Ernesto, ¿me hiciste venir con un pretexto? Vi lo que pasó ayer. Vi tu cara cuando el niño abrió la puerta y conozco a Valentina. Es buena gente, trabaja hasta caerse de cansancio. Eso no es asunto mío». «¿No? Entonces, pues, ¿por qué le diste una semana? ¿Por qué estás aquí?». Una voz infantil interrumpió. «Don Ernesto, mira lo que encontré». Mateo apareció corriendo, deteniéndose al ver a Santiago. «Hola, ¿tú viniste ayer?». Santiago asintió, incapaz de encontrar palabras. «¿Tu mamá está arriba?», preguntó don Ernesto. Mateo negó. «Turno doble otra vez. Don Ernesto me cuida». El niño sacó una piedra común de su bolsillo. «Mira, tiene brillos. Creo que es mágica». Don Ernesto desapareció estratégicamente en el apartamento 4C, dejándolos solos. «Lo siento», dijo Mateo suavemente, «por llamarte papá ayer. Mamá dice que papá no va a volver y que está bien». Santiago se arrodilló a su altura. «No tienes que disculparte. Es que a veces imagino cómo sería si papá volviera, con un auto elegante como el tuyo, y todo sería más fácil para mamá. Ella no lloraría cuando cree que estoy dormido». Cada palabra era una estaca en el pecho de Santiago. «Tu mamá debe ser muy valiente. Es la más valiente del mundo, salva vidas, pero a veces me gustaría que alguien la salvara a ella». Pasos apresurados resonaron. Valentina apareció con su uniforme de hospital, agotamiento visible en cada línea de su cuerpo. «Mateo, ¿por qué no estás?» «Señor Márquez». Sorpresa cruzó su rostro. No esperaba verlo. Santiago se levantó. Había un problema de plomería. «Mateo, entra al apartamento». Una vez solos, Valentina enderezó los hombros. «Si está aquí para cambiar de opinión...». «No». Santiago sacó su tarjeta. «Tengo propiedades que necesitan administración. El pago cubriría su alquiler atrasado y futuro, horarios que le permitirían estar con su hijo».
Valentina miró la tarjeta con desconfianza. No quiero caridad. No es caridad. Es trabajo duro. ¿Por qué? Preguntó directamente. ¿Por qué haría esto? Santiago vaciló. Porque un niño me llamó papá y despertó fantasmas que creía enterrados. Porque los vi a ustedes y me vi a mí mismo hace 30 años. Porque todos merecemos una segunda oportunidad. Valentina tomó la tarjeta con dedos temblorosos. Pensaré en ello, gracias. Santiago se dio vuelta. 3 pasos después, la voz de Valentina lo detuvo. Mi hijo. Su padre nos dejó cuando Mateo tenía 2 años. Nunca ha vuelto. Mateo se inventa historias sobre cómo algún día volverá siendo alguien importante. Cuando usted apareció ayer con su traje caro, encajaba perfectamente en su fantasía. El mensaje era claro. No le des falsas esperanzas a mi hijo. Entiendo, dijo Santiago. En su auto, sacó el teléfono y miró los mensajes urgentes de Rodrigo. Pero su mente seguía en el 4º piso, en un niño que encontraba magia en piedras comunes, en una madre que lloraba en secreto. ¿Qué tipo de hombre era él por haberle dado la espalda a tantas familias como la de Valentina durante todos estos años? Y más importante, ¿podía cambiar eso ahora o era demasiado tarde para redimirse? Capítulo 3. Conexiones inesperadas. 3 días habían pasado desde que Santiago le entregara su tarjeta a Valentina. 3 días en los que había revisado su teléfono compulsivamente esperando una llamada que no llegaba. 3 días en los que Rodrigo lo había bombardeado con recordatorios sobre el plazo que expiraba en 4 días más. Era viernes por la tarde, cuando Santiago tomó una decisión que no podía justificar racionalmente. Canceló sus reuniones, ignoró las protestas de Marcela y condujo hacia el edificio San Rafael con la excusa de inspeccionar la propiedad personalmente. La verdad era más complicada y menos profesional de lo que estaba dispuesto a admitir. El edificio lucía diferente bajo la luz dorada del atardecer. Niños jugaban en la pequeña área común, sus risas resonando contra las paredes de ladrillo. Una pareja de ancianos compartía mate en un banco desgastado. Era una escena de comunidad, de vida, de algo que Santiago había olvidado que existía en sus propiedades pulidas y estériles. Don Ernesto barría la entrada, tarareando una melodía que Santiago reconoció vagamente de su infancia. El viejo sonrió al verlo, como si hubiera estado esperándolo. Señor Márquez, qué sorpresa tan predecible. Santiago ignoró el tono burlón. Vine a revisar el sistema de plomería. Después del problema de la semana pasada. Claro, claro. Don Ernesto asintió con exagerada seriedad. El sistema de plomería, casualidad que Valentina esté en turno de noche y Mateo esté arriba solo. No sabía eso, mintió Santiago. Por supuesto que no. El viejo se apoyó en su escoba. Sube. El niño está haciendo tarea. Seguro agradecería algo de compañía. Santiago vaciló. Esta era exactamente la situación que debía evitar. Involucrarse más allá de lo profesional, crear vínculos con inquilinos, especialmente con un niño que claramente anhelaba una figura paterna. Era inapropiado, era peligroso, Se encontró subiendo las escaleras. La puerta del apartamento 4B estaba entreabierta. A través de la rendija, Santiago podía escuchar la voz de Mateo contando en voz alta. 37, 38, 39, tocó suavemente. El conteo se detuvo. «¿Don Ernesto?» llamó Mateo. «No, soy Santiago Márquez». Pasos pequeños se acercaron. La puerta se abrió completamente, revelando a Mateo con lápices de colores en las manos y una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en algo parecido a la alegría. «El señor del auto elegante». A pesar de sí mismo, Santiago sonrió levemente. «Ese soy yo. ¿Tu mamá está?» «Turno de noche otra vez. Pero está bien. Yo soy grande. Tengo 6 años». Mateo se estiró para parecer más alto. «Don Ernesto viene cada hora a revisar que no haya incendiado nada». La idea de este niño, solo en el apartamento, tratando de ser valiente, de ser grande, apretó algo en el pecho de Santiago. «¿Estás haciendo tarea?» Mateo asintió con entusiasmo.
Matemáticas. Pero son muy difíciles. Mamá me ayuda cuando llega, pero a veces está muy cansada y se duerme en el sofá. Santiago se encontró diciendo, «Puedo ayudarte, si quieres». Los ojos de Mateo se iluminaron. «¿En serio? ¿Sabes matemáticas?» «Algunas». El apartamento era pequeño pero impecablemente limpio. Muebles viejos pero cuidados con esmero. Fotografías en las paredes. Mateo de bebé. Mateo con Valentina en un parque. Mateo soplando velas en un cumpleaños modesto. Ninguna fotografía del padre. La mesa del comedor estaba cubierta con cuadernos, lápices y un libro de matemáticas gastado. Mateo había estado trabajando en problemas de suma y resta, algunos correctos, otros con errores evidentes. Santiago se sentó en una silla que crujió bajo su peso. Veamos qué tenemos aquí. Durante la siguiente hora, algo extraordinario sucedió. Santiago Márquez, empresario inmobiliario implacable, cerrador de negocios millonarios, se encontró explicando pacientemente conceptos matemáticos básicos a un niño de 6 años. Y lo más sorprendente, lo estaba disfrutando. Mateo era inteligente, curioso, hacía preguntas que demostraban un pensamiento agudo, pero más que eso, era agradable. Contaba pequeñas anécdotas sobre su escuela, sobre su mejor amigo Sebastián que tenía un perro, sobre la maestra que olía a canela. «Mi mamá dice que soy bueno en matemáticas», comentó Mateo, mientras resolvía un problema particularmente difícil. «Dice que algún día podré ser ingeniero o arquitecto. ¿Tú qué eres?» «Empresario. Compro y vendo propiedades». «¿Como casas?» «Sí, como casas». Mateo consideró esto seriamente. «¿Esta casa también es tuya?» Santiago asintió, sintiendo una punzada de incomodidad. «Mamá dice que el dueño es muy estricto con el dinero». Mateo bajó la voz como si compartiera un secreto. «Pero yo creo que tal vez solo necesita un amigo. La gente mala no existe realmente, solo gente triste que necesita ayuda. Eso dice mamá». Las palabras golpearon a Santiago con la fuerza de un martillo. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien lo había visto como algo más que un hombre de negocios despiadado? ¿Cuándo había sido la última vez que alguien había sugerido que debajo de su armadura profesional había un ser humano que podría necesitar algo? «Tu mamá es muy sabia», logró decir. «Es la persona más inteligente que conozco». Mateo terminó el último problema y miró a Santiago con expectativa. «¿Lo hice bien?» Santiago revisó el trabajo. «Perfecto. Todos correctos». La sonrisa que iluminó el rostro de Mateo valió más que cualquier contrato que Santiago hubiera firmado. «¿Me cuentas sobre tu trabajo?», preguntó Mateo, guardando sus útiles escolares con cuidado. «¿Es divertido tener muchas casas?». Santiago reflexionó sobre la pregunta. ¿Era divertido? Nunca había pensado en su trabajo en términos de diversión. Era poder, seguridad, control. Era asegurarse de que nunca volvería a ser ese niño de 7 años sin hogar. «Es complicado», dijo finalmente. «A veces tienes que tomar decisiones difíciles, como cuando mamá tiene que darme medicina que sabe mal porque es buena para mí. Algo así». Mateo se trepó a la silla junto a Santiago, balanceando sus piernas que no llegaban al suelo. «Don Ernesto dice que eres el dueño que nunca sonríe, pero yo te vi sonreír hace un rato». «¿Ah, sí?» «Ajá. Cuando dije que el perro de Sebastián se comió su tarea de verdad y la maestra no le creyó». Santiago no se había dado cuenta de que había sonreído. ¿Cuándo había sido la última vez que algo lo había hecho sonreír genuinamente, sin ser una sonrisa profesional calculada para cerrar negocios? «Mateo, ¿puedo preguntarte algo?» El niño asintió solemnemente. «El otro día, cuando abriste la puerta, ¿por qué pensaste que yo era tu papá?» Mateo bajó la mirada, sus dedos jugando con el borde de su camiseta. «Porque mamá dice que papá es importante, que tiene trabajo importante en otra ciudad, y tú luces importante, tienes traje como los señores importantes de la televisión. ¿Tu mamá te habla sobre tu papá?» «No mucho. Se pone triste.
Una vez la escuché llorar en la noche y decía, ¿cómo pudiste dejarnos? Pero cuando le pregunto, dice que está bien, que nosotros estamos bien. Mateo levantó la vista, sus ojos demasiado serios para un niño. ¿Crees que papá vuelva algún día? Santiago sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente qué debía decir. Ser honesto, no alimentar falsas esperanzas, proteger al niño de futuras decepciones. Pero mirando esos ojos esperanzados, las palabras correctas se atascaron en su garganta. Creo, dijo cuidadosamente, que tu mamá y tú son muy valientes, y que cualquier hombre tendría suerte de ser parte de sus vidas. No era una respuesta, pero Mateo pareció satisfecho. ¿Tienes hijos?, preguntó el niño. No. ¿Quieres tener algún día? Santiago nunca se había permitido pensar en eso. Los niños implicaban familia, estabilidad emocional, vulnerabilidad. Todo lo que había aprendido a evitar. No lo sé. Serías un buen papá, declaró Mateo con la convicción absoluta de la infancia. Explicas matemáticas mejor que mamá, y eso es difícil porque mamá es muy inteligente. Antes de que Santiago pudiera responder, pasos apresurados resonaron en las escaleras. La puerta se abrió y Valentina entró como un huracán, su uniforme manchado, el cabello escapando de su cola, pánico evidente en su rostro. Mateo, cariño, lo siento tanto. El autobús se retrasó y... Se detuvo abruptamente al ver a Santiago sentado en su mesa del comedor. «¿Señor Márquez?» Santiago se puso de pie rápidamente, súbitamente consciente de lo extraña que debía verse la escena. Él, en su traje de $3,000, sentado en su modesto apartamento, haciendo tarea con su hijo. Yo estaba... Don Ernesto mencionó que Mateo estaba solo y... Me ayudó con matemáticas, mamá, interrumpió Mateo. Saqué todo bien. Valentina miró entre su hijo y Santiago, una docena de emociones cruzando su rostro. Confusión, preocupación, gratitud, desconfianza. Finalmente su expresión se endureció. Mateo, ve a tu cuarto. Pero mamá, ahora. El niño obedeció, no sin antes despedirse de Santiago con un tímido «Gracias por la ayuda». Una vez solos, Valentina cruzó los brazos. «Necesito que sea honesto conmigo, señor Márquez. ¿Qué está haciendo aquí realmente?» Santiago abrió la boca, cerró, volvió a abrir. ¿Qué podía decir? ¿Que un niño había despertado algo en él que creía muerto? ¿Que por primera vez en décadas sentía algo más que ambición y determinación? ¿Que cuando miraba a Mateo veía al niño que él había sido? Y cuando la miraba a ella veía a su madre y algo en él necesitaba... ¿qué? ¿Redimirse? ¿Ayudar? ¿Sentirse humano otra vez? No lo sé, admitió finalmente, y era la verdad más honesta que había dicho en años. Vine a inspeccionar la propiedad. Vi que Mateo estaba solo. Me quedé. Mi hijo no necesita caridad, dijo Valentina con voz temblorosa. Y ciertamente no necesita encariñarse con alguien que... Se detuvo, mordiendo su labio. ¿Alguien que qué? Alguien que va a desaparecer de su vida. Las palabras salieron como una acusación. En 4 días expira el plazo que nos dio, y si no puedo pagar, y no podré, nos iremos. ¿Cree que es justo para Mateo que usted aparezca, actúe amablemente y luego nos eche a la calle? Cada palabra era un golpe certero. Santiago se dio cuenta con claridad brutal que Valentina tenía razón. ¿Qué estaba haciendo? ¿Jugando a ser salvador? Tratando de aliviar su conciencia culpable. Y al hacerlo, estaba creando expectativas en un niño que ya había sido abandonado por un padre. «Tiene razón», dijo Santiago quedamente. «No debí venir. Fue inapropiado». Se dirigió hacia la puerta, pero la voz de Valentina lo detuvo una vez más. «¿Por qué nos dio esa semana?», preguntó, y ahora su voz era diferente, más suave, genuinamente curiosa. «La verdad, señor Márquez, no la historia de negocios que le dio a su socio, la verdad real». Santiago se volvió para enfrentarla. Valentina estaba bajo la luz tenue de la cocina, agotada, vulnerable, pero con una fuerza en sus ojos que él reconocía porque era la misma que había visto en su madre. Porque cuando tenía 7 años,
dijo lentamente. Un casero nos desalojó a mi madre y a mí. No teníamos a dónde ir. Dormimos en casas prestadas, en refugios, donde pudiéramos, y juré que nunca sería tan vulnerable otra vez. Construí mi empresa sobre esa promesa, pero cuando su hijo abrió esa puerta y me llamó papá, se detuvo, la emoción amenazando con quebrar su voz. Vi al niño que fui, y no pude hacerlo, no pude ser el monstruo que fue nuestro casero. El silencio que siguió fue denso, cargado de comprensión mutua. «¿Llamé a su empresa?», dijo Valentina finalmente. «Sobre el trabajo que ofreció. Su asistente dijo que la posición aún está disponible». «Lo está. Empiezo el lunes. Si todavía...» «El trabajo es suyo», la interrumpió Santiago. «Y sobre el alquiler atrasado, podemos establecer un plan de pagos que...» «No quiero favores especiales», lo interrumpió ella firmemente. «Quiero trabajar, ganar mi salario, pagar mi deuda, nada más». «Entendido». Valentina lo estudió por un largo momento. «Pero sobre Mateo, él ya se encariñó con usted. Lo escuché hablar del señor importante del auto elegante toda la semana. Mantendré mi distancia», prometió Santiago, aunque las palabras le dolieron más de lo que esperaba. «Lo último que quiero es lastimarlo». «Bien», Valentina asintió, pero había algo en sus ojos, algo que sugería que quizás, solo quizás, no estaba completamente segura de querer que él mantuviera esa distancia. «Entonces nos vemos el lunes, profesionalmente». «Profesionalmente», repitió Santiago. Mientras bajaba las escaleras, escuchó la voz amortiguada de Mateo preguntando: «¿Ya se fue el señor Márquez? ¿Va a volver?». Y la respuesta de Valentina, cargada de una complejidad que Santiago comprendía perfectamente: «No lo sé, mi amor, no lo sé». Capítulo 4. Grietas en la armadura. El lunes llegó con una lluvia persistente que convertía las calles de Bogotá en ríos grises. Santiago había pasado el fin de semana reorganizando su agenda para crear espacio para supervisar personalmente la integración de Valentina. Al menos, esa era la excusa que se repetía a sí mismo. La verdad era más complicada. No podía dejar de pensar en Mateo, en Valentina, en la forma en que ese apartamento modesto se había sentido más como un hogar que su penthouse de $3 millones. Valentina llegó a las 8 en punto a la oficina de administración de propiedades en el centro. Vestía pantalones negros sencillos y una blusa blanca, el cabello recogido profesionalmente. Sin el uniforme de enfermera y el agotamiento extremo, Santiago pudo apreciar realmente su rostro. Rasgos delicados, pero marcados por años de lucha. Ojos inteligentes que no perdían detalle, una dignidad innata que ninguna circunstancia había logrado quebrar. «Buenos días, señor Márquez», saludó formalmente. «Señora Torres, bienvenida». Santiago mantuvo su tono profesional, consciente de que Marcela observaba la interacción con curiosidad apenas disimulada. Marcela le explicará sus responsabilidades. Las siguientes horas transcurrieron en una eficiencia profesional. Valentina aprendía rápido, hacía preguntas inteligentes, tomaba notas meticulosas. Santiago se mantuvo ocupado con otras tareas, observándola solo ocasionalmente a través de las paredes de vidrio de su oficina. Todo iba perfectamente según el plan, hasta que a las 11 de la mañana Rodrigo apareció sin anuncio previo. «Santiago, necesitamos hablar», dijo su socio, cerrando la puerta de la oficina con más fuerza de la necesaria. Su mirada se desvió hacia donde Valentina trabajaba en el área común. «¿Es ella? ¿Ella qué?». «La inquilina del apartamento 4B, la madre soltera por la que de repente te volviste blando». Santiago se tensó. «Es una nueva empleada. Nada más». «¿Nada más?». Rodrigo soltó una risa sin humor. «Cancelaste una reunión con inversionistas coreanos para supervisar recursos humanos. Tú, el hombre que nunca cancela reuniones millonarias. ¿Y esperas que crea que es casualidad que contrataste a la mujer que debimos haber desalojado hace semanas? Mi decisión de contratación no es asunto tuyo. Todo lo que afecta a esta empresa es asunto mío».
Somos socios, Santiago. Rodrigo se acercó, bajando la voz, pero aumentando la intensidad. ¿Qué está pasando contigo? En 20 años nunca te había visto actuar así. Es como si de repente descubrieras que tienes conciencia. Quizás es exactamente eso, replicó Santiago con más emoción de la que pretendía. Quizás me cansé de ser el villano en la historia de vida de otras personas. Rodrigo lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. El villano, escúchate, somos empresarios, no villanos. Proporcionamos vivienda, creamos valor, generamos empleos. El hecho de que no todos puedan pagar nuestros servicios no nos convierte en malvados. ¿No? Santiago se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a la ciudad. ¿Cuántas familias hemos desalojado este año, Rodrigo? ¿50? ¿100? ¿Alguna vez te has preguntado qué les pasó después? No, porque no es nuestra responsabilidad. Firmaron contratos, conocían los términos. Conocían los términos, repitió Santiago amargamente. Mi madre conocía los términos también. Trabajaba 3 empleos, y aún así no era suficiente. ¿Eso la convertía en irresponsable? ¿En alguien que merecía vivir en la calle con un niño de 7 años? El silencio que siguió fue pesado. Rodrigo raramente escuchaba a Santiago mencionar su pasado. Era un territorio que el empresario mantenía cuidadosamente cerrado. No sabía que tu madre... comenzó Rodrigo, su tono suavizándose ligeramente. Nadie sabe. Esa era la idea. Santiago se volvió para enfrentar a su socio. Construí esta empresa para nunca volver a ser vulnerable, pero en el proceso me convertí en el tipo de hombre que mi madre temía que fuera. El tipo de hombre que hace exactamente lo que nos hicieron a nosotros. Rodrigo procesó esto, su expresión oscilando entre comprensión y frustración. Entiendo que tengas conflictos personales, pero no puedes dejar que eso nuble tu juicio comercial. Si empezamos a dar excepciones basadas en historias tristes, ¿dónde termina? Tenemos inversores, obligaciones, un modelo de negocio que funciona. Un modelo de negocio que destruye vidas. Un modelo de negocio que nos hizo millonarios, corrigió Rodrigo firmemente, y que, te recuerdo, tú diseñaste. No puedes cambiar las reglas a mitad del juego porque una mujer bonita con un hijo te hizo sentir culpable. Esto no tiene nada que ver con... Un golpe en la puerta interrumpió la discusión. Marcela asomó la cabeza, su expresión preocupada. Señor Márquez, hay un hombre aquí preguntando por Valentina. Dice ser... dice que es el padre de su hijo. Santiago sintió como si le hubieran arrojado agua helada. ¿Qué? Está causando un escándalo en recepción. Valentina dice que no quiere hablar con él. Santiago y Rodrigo intercambiaron una mirada antes de salir de la oficina. En el área de recepción, un hombre de unos 35 años, con jeans desgastados y una chaqueta de cuero, gesticulaba agresivamente mientras Valentina retrocedía, su rostro pálido. «No puedes simplemente desaparecer con mi hijo, Valentina», gritaba el hombre. «Tengo derechos». «No has tenido derechos desde que nos abandonaste hace 4 años, Javier», respondió Valentina con voz temblorosa pero firme. «No has llamado, no has enviado dinero, nada. No puedes aparecer de repente y...» «Soy su padre. La sangre es sangre». Santiago se interpuso entre ellos sin pensar, su voz cortante como acero. «Esta es una oficina privada. Le sugiero que se retire». Javier lo evaluó de arriba abajo, una sonrisa desagradable curvando sus labios. «¿Y tú quién eres? ¿El nuevo novio? ¿Ya encontraste quien te mantenga, Valentina?» «Cuidado», advirtió Santiago, su voz peligrosamente baja. «¿O qué? ¿Vas a comprarme como compraste a mi ex?» Javier dio un paso adelante, el olor a alcohol apenas perceptible en su aliento. «Escúchame bien, señor elegante. Ese niño es mi hijo, y voy a pelear por la custodia. A ver cuánto te dura el interés en Valentina cuando tengas que lidiar con un padre en la ecuación». Valentina sollozó audiblemente. Santiago sintió una furia que no había experimentado en años, pura y ardiente, amenazando con hacerle perder el control que había cultivado meticulosamente.
Marcela, llama a seguridad, ordenó sin quitar los ojos de Javier, y prepara el contacto de nuestros abogados familiares. ¿Abogados? Javier rió amargamente. Por supuesto, el dinero siempre gana, ¿verdad? Bueno, vamos a ver qué dice un juez sobre esto. Seguridad llegó y escoltó a Javier fuera del edificio, pero no sin antes gritar una última amenaza. «Esto no termina aquí, Valentina. Verás a mi abogado en corte». Una vez que se fue, Valentina se derrumbó en una silla, temblando. Santiago se arrodilló frente a ella, su furia profesional transformándose en preocupación genuina. «¿Está bien?». Ella negó con la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas. «Lo siento mucho. No debería haber traído mis problemas aquí. Yo renuncio. Yo...». «No va a renunciar», la interrumpió Santiago firmemente. «Y no va a enfrentar esto sola. Tengo abogados excelentes, los mejores en casos de familia. No puedo pagar abogados caros. No estoy pidiendo que lo haga». Santiago se puso de pie sacando su teléfono. «Marcela, conecta con Alejandra Ruiz. Dile que es urgente». Rodrigo observaba desde la distancia, su expresión inescrutable. Cuando Santiago volvió su atención a Valentina, su socio simplemente negó con la cabeza y regresó a la oficina. «¿Por qué hace esto?», preguntó Valentina suavemente, mirando a Santiago con ojos confundidos. «No me conoce. No me debe nada». Santiago consideró la pregunta. Podía dar una respuesta corporativa, hablar de proteger a sus empleados, de responsabilidad empresarial. Pero mirando a esta mujer que luchaba con cada fibra de su ser por su hijo, que se negaba a rendirse incluso cuando el mundo parecía conspirar contra ella, solo podía ofrecer la verdad, porque cuando miro a su hijo, me veo a mí mismo, y cuando la miro a usted, veo a mi madre. Y por primera vez en 20 años tengo la oportunidad de estar del lado correcto de esta historia. Valentina lo estudió intensamente, como si estuviera viendo más allá del traje caro y la fachada profesional, directo al niño asustado que aún vivía en algún lugar dentro del empresario exitoso. «Gracias», susurró finalmente. «Pero necesito que entienda algo, señor Márquez. No busco un salvador, no necesito que me rescaten, solo necesito una oportunidad justa». «Lo sé», respondió Santiago, «y eso es exactamente lo que voy a asegurarme de que tenga». Más tarde esa noche, Santiago se encontró en el estudio de su penthouse, pero esta vez con compañía. Isabel había venido después de que él le contara sobre los eventos del día. «Déjame ver si entiendo», dijo su hermana, sirviendo 2 copas de vino. «Contrataste a una inquilina que debías desalojar, ahora estás proporcionando representación legal gratuita y básicamente has puesto tu negocio en riesgo con tu socio. Todo por una mujer que conociste hace una semana y su hijo. Cuando lo dices así, suena irracional. ¿Por qué es irracional, Santiago?» Isabel le entregó una copa, su expresión suave. «Pero también es lo más humano que te he visto hacer en años. Rodrigo piensa que estoy perdiendo la perspectiva. Rodrigo nunca durmió en refugios. Rodrigo nunca vio a su madre humillarse rogando por un techo. Rodrigo no entiende». Isabel se sentó junto a él. «Pero yo sí. Y creo que mamá estaría orgullosa». Las palabras de su hermana tocaron algo profundo en Santiago. «O pensaría que soy un hipócrita. Pasé 20 años haciendo exactamente lo que odiaba. ¿Y ahora qué? ¿Una crisis de conciencia repentina me redime?» «No se trata de redención», dijo Isabel sabiamente. «Se trata de reconocer cuándo te perdiste en el camino y decidir encontrarte de nuevo. No es demasiado tarde, Santiago. Nunca es demasiado tarde para ser quien realmente eres». Santiago miró por la ventana hacia la ciudad parpadeante. En algún lugar allá afuera, Valentina probablemente estaba acostando a Mateo, tratando de explicarle por qué su padre había reaparecido después de tantos años. Y en algún lugar también estaba Javier, probablemente planeando su próximo movimiento. La pregunta que atormentaba a Santiago era simple pero profunda. ¿Estaba preparado para lo que vendría después? ¿Y qué pasaría cuando tuviera que elegir entre su imperio
y hacer lo correcto. Capítulo 5. La decisión. La sala de juntas de Márquez Salazar. Propiedades nunca había sido testigo de una tensión como la que se respiraba esa mañana de miércoles. 2 días habían pasado desde el incidente con Javier, y la grieta entre Santiago y Rodrigo se había convertido en un abismo. «Están hablando», dijo Rodrigo, arrojando una tablet sobre la mesa de caoba. «Los inversores, los clientes, incluso nuestros empleados. Todos se preguntan qué le pasó al implacable Santiago Márquez». Santiago observó la pantalla. Artículos de blogs inmobiliarios, foros de negocios, rumores en redes sociales. Empresario multimillonario contrata a inquilina morosa. Crisis de conciencia o estrategia de marketing. Santiago Márquez, de tiburón a filántropo. Publicidad, dijo Santiago simplemente. Buena o mala, sigue siendo publicidad. Esto no es publicidad, es un desastre de relaciones públicas. Rodrigo se aflojó la corbata, un gesto que Santiago había aprendido a reconocer como señal de estrés extremo. Los Kim de Seúl cancelaron la reunión. Dijeron que prefieren socios con principios comerciales consistentes. Eso nos costó $15 millones, Santiago. 15 millones. Encontraremos otros inversores. ¿Otros inversores? ¿Quién va a querer asociarse con alguien que de repente decide que los sentimientos son más importantes que los contratos? Rodrigo se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un tono peligroso. Necesito saber algo, y necesito la verdad. ¿Estás enamorado de esa mujer? La pregunta tomó a Santiago desprevenido. ¿Qué? No, esto no es sobre... Entonces, ¿qué es? Porque desde donde estoy sentado, pareces un hombre que está dispuesto a quemar todo lo que construimos por alguien que conociste hace una semana. Santiago se puso de pie, caminando hacia el ventanal que dominaba la ciudad. ¿Alguna vez te has preguntado qué estamos construyendo realmente, Rodrigo? ¿Torres de cristal? ¿Cuentas bancarias? ¿O simplemente monumentos a nuestra propia ambición? Construimos un imperio, desde cero, tú y yo, Santiago, dos hombres con visión y determinación. Tú con visión y determinación, corrigió Santiago suavemente. Yo con miedo. Todo lo que he hecho, cada decisión despiadada, cada desalojo sin piedad, todo fue por miedo. Miedo a volver a ser ese niño sin hogar. Rodrigo suspiró, su ira disminuyendo ligeramente. Mira, entiendo que tu pasado fue difícil, pero no puedes dejar que eso dicte. ¿Sabes qué me dijo Mateo la semana pasada?, interrumpió Santiago, volviéndose para enfrentar a su socio. Me dijo que la gente mala no existe realmente, solo gente triste que necesita ayuda. Un niño de 6 años entiende algo que nosotros, con nuestros títulos y nuestros millones, hemos olvidado. Eso es muy bonito para un cuento de hadas, pero quiero reestructurar la empresa. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo parpadeó, como si no estuviera seguro de haber escuchado correctamente. ¿Qué dijiste? Quiero crear un programa de vivienda accesible, convertir el 20% de nuestras propiedades en unidades de alquiler subsidiado, implementar planes de pago flexibles, programas de asistencia para inquilinos en crisis. ¡Estás loco!, Rodrigo negó con la cabeza. ¡Completamente loco! Eso destruiría nuestro margen de ganancias. Lo reduciría, no lo destruiría. Seguiríamos siendo rentables, solo que menos obscenamente ricos. ¿Y los inversores, los accionistas, crees que van a estar de acuerdo con menos obscenamente ricos? Si no están de acuerdo, encontraremos otros. Santiago se acercó a la mesa colocando sus manos firmemente sobre la superficie pulida. Rodrigo, llevamos 5 años siendo socios, te respeto, pero esto no es negociable. O evolucionamos como empresa, o yo me voy. Rodrigo lo miró como si estuviera viendo a un extraño. Nos tomó 10 años llegar a donde estamos. ¿Y tú estás dispuesto a tirarlo todo por la borda por, qué, principios recién descubiertos? Por una oportunidad de ser algo más que un casero con mejor ropa. La puerta de la sala de juntas se abrió abruptamente. Marcela entró, su expresión urgente.
Señor Márquez, lo siento interrumpir, pero es Mateo. La escuela llamó. Está en la enfermería. Valentina está en una reunión en el hospital y no puede... Santiago ya estaba en movimiento antes de que ella terminara. ¿Qué le pasó? Fiebre alta. La enfermera dice que debería ir al hospital, pero necesitan autorización de un tutor. Santiago agarró su chaqueta. Dile a la escuela que voy en camino. Santiago, llamó Rodrigo. Tenemos una reunión con los abogados en 20 minutos sobre el caso Valderrama. Reprográmala. No puedes seguir. Reprográmala. La voz de Santiago resonó en la sala, silenciando cualquier objeción adicional. Un niño está enfermo. Los negocios pueden esperar. Conducir hacia la escuela primaria San José, en medio del tráfico de Bogotá, fue una tortura. Santiago llamó a Valentina 3 veces, pero su teléfono iba directo al buzón de voz. Finalmente envió un mensaje. Mateo está enfermo. Voy a recogerlo. No se preocupe. La enfermera de la escuela, una mujer mayor con lentes gruesos, lo recibió con evidente alivio. Gracias por venir tan rápido, señor. Márquez, ¿es usted el padre de Mateo? Soy un amigo de la familia. Y la mentira se sintió amarga en su lengua. Mateo estaba acostado en una pequeña cama, su rostro enrojecido por la fiebre, sus ojos vidriosos. Pero cuando vio a Santiago, una débil sonrisa iluminó su rostro. «Señor del auto elegante», murmuró, «sabía que vendrías». Algo se quebró en el pecho de Santiago. Se arrodilló junto a la cama, colocando una mano temblorosa sobre la frente ardiente del niño. «Vamos a llevarte al doctor, campeón». «¿Dónde está mamá?» «Está trabajando. Pero vendrá pronto, te lo prometo». En el hospital, Santiago se encontró navegando un sistema que le era completamente ajeno. Salas de espera abarrotadas, formularios interminables, enfermeras desbordadas. Por primera vez en años, su dinero y su influencia parecían irrelevantes frente a la burocracia hospitalaria. Finalmente, después de lo que parecieron horas, un médico joven los atendió. Parece ser una infección viral fuerte. Necesitará antibióticos y reposo. El padre está presente. Yo estoy a cargo en este momento. El médico frunció el ceño, consultando sus papeles. Necesito autorización de un padre o tutor legal para administrar medicamentos. Doctor, el niño tiene fiebre de 39 grados. Necesita tratamiento ahora. Entiendo, señor, pero son las reglas del hospital. Al diablo con las reglas. La frustración de Santiago estalló. Este niño necesita ayuda ahora, no en 2 horas cuando su madre pueda salir del trabajo. ¡Santiago! La voz de Valentina cortó a través de su ira. Estaba en la entrada de la sala de emergencias, sin aliento por haber corrido, el cabello despeinado, todavía con su uniforme de enfermera. «Yo estoy aquí». La transformación fue inmediata. Valentina, la madre agotada y vulnerable que Santiago conocía, desapareció. En su lugar estaba la profesional de la salud, eficiente y controlada, tomando el control de la situación con autoridad natural. En 10 minutos, Mateo estaba siendo tratado. En 30 la fiebre comenzaba a bajar. En 1 hora, el niño estaba dormido pacíficamente en una cama de observación. Santiago y Valentina se encontraron en la cafetería del hospital. 2 cafés terribles entre ellos, el peso del día presionando sobre sus hombros. «Gracias», dijo Valentina finalmente, «por ir a buscarlo, por traerlo aquí, por todo. No tiene que agradecer. Sí tengo que hacerlo». Lo miró directamente, sus ojos agotados pero sinceros. «Está haciendo más de lo que cualquiera haría. Más de lo que tiene obligación de hacer, y necesito entender por qué». Santiago tomó un sorbo del café amargo, buscando las palabras correctas. «Cuando era niño, mi madre se enfermó en un trabajo. Neumonía. Su empleadora se negó a pagarle tratamiento, dijo que no era su responsabilidad. Mamá intentó trabajar enferma porque no podíamos perder el dinero. Casi muere. Si una vecina no hubiera intervenido, lo siento. No quiero su pena. Solo quiero que entienda que sé lo que es estar solo, asustado, sin nadie en quien apoyarse.
Y si puedo ser para ustedes lo que esa vecina fue para nosotros, ¿eso es lo que somos?, preguntó Valentina suavemente. ¿Un proyecto de caridad? ¿Una forma de redimir tu pasado? La pregunta era justa, pero dolía de todas formas. No lo sé, admitió Santiago honestamente. Cuando esto empezó, tal vez era eso, pero ahora, cuando vi a Mateo enfermo hoy, cuando escuché que te necesitaba y no podías estar allí, no pensé en redención o caridad, solo pensé en llegar a él lo más rápido posible. Valentina estudió su rostro durante un largo momento. Mateo se está encariñando con usted. Me habla de el señor Santiago constantemente, cómo le enseñó matemáticas, cómo lo escucha cuando habla, cómo huele a importante. Una pequeña sonrisa cruzó sus labios ante eso último. Pero su padre biológico acaba de reaparecer queriendo ser parte de su vida. Es confuso para un niño de 6 años. Lo sé. Y puedo retroceder si eso es lo que necesita. ¿Es lo que usted quiere? ¿Retroceder? Santiago consideró mentir, mantener las distancias profesionales adecuadas. Pero mirando a esta mujer que luchaba cada día por su hijo, que nunca se rendía sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas, solo podía ofrecer la verdad. No, dijo simplemente, no es lo que quiero. El teléfono de Valentina vibró, leyó el mensaje y su rostro palideció. Es mi abogado. Javier presentó una demanda formal de custodia. La audiencia es en 2 semanas. Alejandra Ruiz es la mejor. Él no tiene ninguna oportunidad. ¿Está seguro? Porque él dice que tiene trabajo estable ahora, un apartamento grande. Dice que puede ofrecer estabilidad que yo no puedo. Usted es la madre de Mateo. Ha estado allí cada día de su vida. Ningún juez... Los jueces ven números, señor Márquez. Salarios, metros cuadrados, cuentas bancarias, y en esos números él me gana. Santiago sintió una determinación férrea asentándose en su pecho. Entonces cambiaremos los números. No quiero su dinero. No estoy ofreciendo dinero. Estoy ofreciendo testimonio. Como su empleador, puedo atestiguar su ética de trabajo, su responsabilidad, su dedicación. Y como... vaciló, buscando la palabra correcta. Como alguien que se preocupa por Mateo, puedo hablar sobre el hogar amoroso que usted ha creado. Valentina lo miró con lágrimas brillando en sus ojos. ¿Por qué arriesgaría su reputación, su negocio, todo lo que construyó por nosotros? Somos perfectos extraños. Santiago tomó su mano a través de la mesa, un gesto que sorprendió a ambos. Ya no lo son, dijo suavemente. Y tal vez ese es el problema. O tal vez es exactamente lo que necesitaba que pasara. Capítulo 6. Verdades reveladas. La sala de audiencias del juzgado de familia en el centro de Bogotá era un espacio frío e impersonal. Paredes color crema, luz fluorescente que drenaba el color de todo, filas de sillas de plástico donde se decidían los destinos de familias enteras. Santiago nunca había estado en un lugar así. En su mundo, las disputas se resolvían en salas de juntas elegantes, con café gourmet y vistas panorámicas. Pero aquí, rodeado de familias ansiosas, abogados, con maletines gastados y el peso palpable de vidas en crisis, se sintió extrañamente humilde. Valentina estaba sentada 2 filas adelante, con Alejandra Ruiz revisando documentos a su lado. Su postura era rígida, las manos apretadas en su regazo. Santiago podía ver la tensión en cada línea de su cuerpo. Mateo no estaba presente. Alejandra había insistido en que era mejor mantener al niño alejado del procedimiento. Estaba con Isabel, quien se había ofrecido voluntariamente como niñera, llevándolo al Museo de Ciencias para distraerlo. Javier Torres llegó 15 minutos tarde, acompañado de un abogado que lucía tan desgastado como sus zapatos. Pero había algo diferente en Javier hoy. Vestía un traje modesto pero limpio, el cabello peinado, sin el olor a alcohol. Parecía presentable. «Están jugando sucio», murmuró Santiago cuando Javier pasó junto a ellos, lanzándole una mirada desafiante a Valentina. La audiencia comenzó con testimonios. El abogado de Javier presentó evidencia de su transformación.
3 meses de sobriedad, un trabajo estable como supervisor en una fábrica, un apartamento de 2 habitaciones en un barrio decente. Mi cliente reconoce sus errores pasados, declaró el abogado con voz pomposa, pero ha trabajado arduamente para convertirse en el padre que su hijo merece, un padre con recursos, estabilidad y el deseo genuino de estar presente. ¿Dónde estaba ese deseo durante 4 años?, murmuró Alejandra, tomando notas furiosamente. Luego fue el turno de Javier. Subió al estrado con una humildad que parecía ensayada. Sé que cometí errores, dijo, mirando directamente al juez. Abandoné a mi familia cuando las cosas se pusieron difíciles. No estaba listo para ser padre, pero he cambiado. He estado sobrio 90 días. Tengo un buen trabajo. Y mi hijo merece tener a su padre en su vida. ¿Y por qué decidió regresar ahora, señor Torres?, preguntó el juez, un hombre de unos 60 años, con expresión cansada que sugería que había escuchado miles de historias como esta. Javier vaciló, y por un momento Santiago vio algo calculador cruzar su rostro, porque escuché que Valentina estaba teniendo problemas de dinero, casi la desalojan. Me di cuenta de que mi hijo podría estar sufriendo y no podía quedarme de brazos cruzados. Era una mentira. Santiago lo supo instintivamente. Javier había aparecido justo cuando Valentina comenzó a estabilizarse, justo cuando Santiago entró en escena. Esto no era sobre paternidad, era sobre control, o peor, sobre dinero. Alejandra se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señor Torres, dice que ha estado sobrio 90 días. ¿Puede proporcionar evidencia verificable de esto? Tengo mi chip de 90 días de Alcohólicos Anónimos. ¿Que se puede comprar en línea por $5? Replicó Alejandra secamente. ¿Tiene pruebas toxicológicas? ¿Verificación de un programa certificado? Javier se movió incómodo en su asiento. No pensé que sería necesario. Durante 4 años, no envió un solo peso de manutención, no hizo una llamada, no envió una carta, y espera que este tribunal crea que su repentino interés en la paternidad es genuino. La gente puede cambiar, por supuesto que pueden, pero el cambio real requiere más que 90 días y un trabajo nuevo. Alejandra se acercó al estrado. ¿Sabe usted la comida favorita de su hijo? Javier parpadeó. ¿Qué? Su comida favorita. Si es el padre dedicado que afirma ser, debería saberlo. Pizza. A todos los niños les gusta la pizza. Su color favorito. Azul o rojo. Uno de esos. ¿El nombre de su mejor amigo? Yo no he tenido tiempo de... Exactamente. Alejandra se volvió hacia el juez. Este hombre no conoce a su hijo. No ha hecho ningún esfuerzo por conocerlo, y su aparición repentina coincide sospechosamente con la mejora en la situación económica de la señora Torres. El abogado de Javier se puso de pie. ¡Objeción! La situación económica de mi cliente no tiene todo que ver, interrumpió Alejandra, porque sugiere motivación. ¿Por qué ahora, señor Torres? ¿Por qué aparecer justo cuando Valentina finalmente encuentra estabilidad? Fue entonces cuando el abogado de Javier jugó su carta maestra, porque la estabilidad de la señora Torres es una ilusión construida por un hombre rico que claramente tiene un interés romántico en ella, un hombre casualmente presente en momentos clave, proporcionando empleo conveniente, recursos legales. Miró directamente a Santiago. Señor Santiago Márquez, el multimillonario que de repente se interesó en una inquilina amorosa. ¿No es conveniente? El murmullo recorrió la sala. El juez golpeó su mazo. ¡Orden! Santiago sintió todas las miradas volverse hacia él. Valentina se había puesto pálida, sus manos temblando. «Su señoría», continuó el abogado de Javier, «presentamos que la señora Torres está recibiendo favores indebidos de un hombre en posición de poder, que su empleo es simplemente una fachada para una relación inapropiada y que un niño no debería estar expuesto a... Suficiente». Alejandra se puso de pie. «Esas son acusaciones sin fundamento y ofensivas. El señor Márquez es un empresario respetado que
que tiene un historial de ser implacable en los negocios, interrumpió el otro abogado, hasta que conoció a la señora Torres. Entonces, repentinamente, se volvió generoso. ¿No es curioso? El juez levantó la mano. ¿Está el señor Márquez presente? Santiago se puso de pie, sintiendo el peso de la sala sobre él. Sí, su señoría. Me gustaría escuchar su testimonio, bajo juramento. Minutos después, Santiago estaba en el estrado, la mano derecha levantada, jurando decir la verdad. Podía sentir los ojos de Valentina en él, ansiosos, temerosos. «Señor Márquez», comenzó el juez, «¿cuál es exactamente la naturaleza de su relación con la señora Torres?» Santiago respiró profundo. Este era el momento. Podía mentir, mantener las apariencias profesionales, proteger su reputación, o podía decir la verdad y arriesgar todo. «Es complicado, su señoría. Descomplíquelo. Conocí a Valentina como inquilina de una de mis propiedades. Estaba atrasada en el alquiler. Fui a ejecutar el desalojo personalmente». Santiago hizo una pausa, organizando sus pensamientos. Su hijo, Mateo, abrió la puerta y me confundió con su padre. Pudo escuchar el sollozo sofocado de Valentina. Esas dos palabras, «papá, volviste», cambiaron algo en mí. Verá, yo fui ese niño una vez, el niño esperando a un padre que nunca regresó, el niño viendo a su madre luchar sola, y no pude ser el hombre que los pusiera en la calle. Entonces, le dio una extensión por razones personales, no comerciales. ¿Sí? ¿Y el empleo que le ofreció? Era real. Necesitaba administradores de propiedad. Ella está calificada, trabajadora, confiable. Pero sí, también quería ayudarla. ¿Y hay una relación romántica entre ustedes? Santiago miró directamente a Valentina. Sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. No hay nada inapropiado en nuestra relación. Pero sí me preocupo por ella y por Mateo, profundamente. El abogado de Javier se puso de pie. Entonces, admite que sus acciones están motivadas por sentimientos personales, no por consideraciones comerciales apropiadas. Admito que mis acciones están motivadas por hacer lo correcto por primera vez en 20 años, replicó Santiago con fiereza. Admito que ver a este niño, a esta familia, me hizo cuestionar el tipo de hombre que me había convertido. Y admito que si eso es un crimen, entonces soy culpable. Señor Márquez, el juez se inclinó hacia adelante, entienda que mi preocupación es el bienestar del niño, no la redención personal de adultos. Lo entiendo, su señoría. Y le diré esto. Mateo Torres tiene una madre que trabaja hasta el agotamiento para darle una vida digna. Una madre que nunca lo abandonó, nunca dejó de luchar. Nunca se rindió sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas. Su padre biológico lo abandonó. Yo simplemente estuve presente cuando me necesitaban, no como salvador, sino como alguien que entiende lo que es no tener a nadie. El silencio en la sala era absoluto. Incluso el abogado de Javier parecía sin palabras. «¿Qué papel desea tener en la vida de este niño, señor Márquez?», preguntó el juez finalmente. Santiago consideró la pregunta. Era la pregunta en realidad, la que había estado evitando formularse a sí mismo. «No sé», admitió honestamente. «Nunca he sido padre, nunca planeé serlo, pero cuando Mateo me mira, cuando me cuenta sobre su día, cuando me pregunta sobre matemáticas o me muestra sus dibujos, siento algo que nunca había sentido antes, algo que me asusta y me completa al mismo tiempo». Se volvió hacia Valentina, necesitando que ella entendiera. «No estoy tratando de reemplazar a nadie, no estoy tratando de comprar mi camino hacia una familia. Solo estoy tratando de ser alguien en quien un niño pueda confiar, alguien que no lo decepcione, alguien que esté presente. Y si este tribunal determina que el señor Torres debe tener custodia compartida o completa», preguntó el juez, «¿desaparecería de la vida del niño?» «No». La respuesta fue instantánea, visceral. «No desaparecería. Mateo ha tenido suficiente gente desapareciendo de su vida.
El juez hizo una anotación prolongada en sus documentos. Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia. Luego daré mi decisión. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de la vida de Santiago. Valentina no le habló, no lo miró. Se sentó en el pasillo con Alejandra, sus hombros temblando ocasionalmente con sollozos silenciosos. Santiago quería acercarse, consolarla, pero no sabía si tenía ese derecho. ¿Había ayudado o había empeorado las cosas con su testimonio? Su honestidad había sido estúpida. Finalmente los llamaron de vuelta. El juez los miró a todos con expresión inescrutable. Este caso presenta circunstancias inusuales, comenzó. Un padre que abandonó a su familia y ahora busca custodia. Una madre trabajadora luchando por estabilidad. Y un tercero que complica la ecuación. Santiago sintió su corazón hundiéndose. Sin embargo, continuó el juez, mi decisión debe basarse en una pregunta. ¿Qué es mejor para el niño? Y después de revisar toda la evidencia, la respuesta es clara. La custodia principal permanece con la madre, Valentina Torres. El señor Javier Torres tendrá visitas supervisadas una vez al mes, aumentando gradualmente si demuestra compromiso consistente. Y en cuanto al señor Márquez, el juez hizo una pausa, mirando directamente a Santiago. No tengo jurisdicción sobre su relación con esta familia, pero le aconsejo que reflexione cuidadosamente sobre el impacto de sus acciones en un niño vulnerable. Las buenas intenciones no siempre equivalen a buenas decisiones. Capítulo 7. Un nuevo comienzo. 6 meses después. El sol de la mañana entraba por las ventanas del renovado edificio San Rafael, iluminando paredes recién pintadas y pasillos que olían a limpio en lugar de humedad. Santiago había invertido $500,000 en restaurar la propiedad, no para aumentar su valor de mercado, sino porque era lo correcto, porque ahora entendía que los edificios no eran solo activos, eran hogares. La transformación de Santiago Márquez había sido gradual pero profunda. Después de la audiencia, había reestructurado completamente su empresa. Rodrigo había vendido su parte, disgustado con lo que llamaba sentimentalismo comercial destructivo. Pero Santiago había encontrado nuevos socios, inversores que compartían su visión de un negocio inmobiliario con conciencia social. El programa de vivienda accesible que había propuesto estaba ahora en funcionamiento. 30% de sus propiedades ofrecían alquileres subsidiados. Había establecido fondos de emergencia para inquilinos en crisis, programas de capacitación laboral, guarderías comunitarias. No era caridad, era justicia. Los números del trimestre, anunció Marcela, entrando a su oficina con una carpeta. Rentabilidad down 15%, comparado con el año pasado, pero satisfacción de inquilinos up 85%, y tenemos lista de espera para las propiedades del programa social. Santiago sonrió, revisando los reportes. Ganaba menos dinero, dormía mejor por las noches. Era un intercambio que nunca pensó que haría. ¿Algo más?, preguntó. Valentina quiere verte. Dice que es importante. El corazón de Santiago dio un vuelco, como siempre hacía cuando escuchaba su nombre. En 6 meses, su relación había evolucionado en algo difícil de definir. No eran jefes y empleada, no exactamente. No eran amigos, aunque había amistad. No eran románticos, aunque había algo. Valentina había florecido en su nuevo rol. Ya no solo administraba propiedades, había desarrollado programas completos de apoyo comunitario. Los inquilinos la adoraban, el personal la respetaba, y Santiago la admiraba de formas que le asustaban y lo llenaban de esperanza al mismo tiempo. Ella entró a su oficina vestida profesionalmente, el cabello recogido, pero había algo diferente en su expresión. Nerviosismo, emoción. «Siéntate», ofreció Santiago señalando la silla frente a su escritorio. «Prefiero estar de pie para esto». Valentina respiró profundo. «Me ofrecieron un trabajo, director de servicios sociales en el Hospital San Ignacio.
Es una posición importante, bien pagada, con beneficios completos. Santiago sintió algo frío instalarse en su estómago. Eso es maravilloso. Felicitaciones. No he aceptado todavía. ¿Por qué no? Valentina se acercó al escritorio, sus ojos buscando los de él. Porque significaría dejar esto. Dejar el programa que construimos juntos. Vaciló. Dejar este lugar. Valentina, es una oportunidad increíble. No puedes rechazarla por... ¿Y por qué no? Lo interrumpió con una pasión repentina. Durante años tomé decisiones basadas solo en sobrevivir, en hacer lo que pagara las cuentas, lo que mantuviera un techo sobre nuestras cabezas. Pero ahora, por primera vez, tengo la opción de elegir. Y necesito entender algo antes de decidir. ¿Qué necesitas entender? ¿Qué somos realmente, Santiago? Su voz se suavizó al usar su nombre de pila, algo que raramente hacía. En 6 meses, has estado en cada momento importante. Cuando Mateo tuvo su obra escolar, estabas en primera fila. Cuando mi madre salió del hospital, enviaste flores. Cuando Mateo cumplió 7 años, organizaste una fiesta que lo hizo sentir como un príncipe. Son cosas que cualquiera... No son cosas que cualquiera haría. Son cosas que hace alguien que se preocupa profundamente. Valentina rodeó el escritorio, eliminando la barrera física entre ellos. Y necesito saber si te preocupas como jefe generoso, como amigo o como... ¿Cómo qué? Preguntó Santiago, poniéndose de pie, su corazón latiendo salvajemente. Como alguien que siente lo mismo que yo siento cada vez que te veo. El silencio que siguió fue cargado de electricidad. 6 meses de tensión no resuelta, de miradas que duraban demasiado, de roces accidentales que no eran tan accidentales. Valentina, Santiago luchó por encontrar palabras. No quiero ser otro hombre que te decepciona. No sé cómo ser lo que necesitas. Nunca he tenido una familia real, nunca he sido... ¿Padre? ¿Pareja? ¿Humano vulnerable? Valentina sonrió suavemente. Ya eres todas esas cosas, Santiago. Lo has sido durante meses. Solo necesitas admitirlo. Tengo miedo, confesó él, las palabras saliendo en un susurro áspero. Miedo de lastimarte, de lastimar a Mateo, de arruinar esto que hemos construido. ¿Y si no tener miedo significa nunca intentarlo? Antes de que Santiago pudiera responder, un tornado pequeño en forma de niño de 7 años irrumpió en la oficina. «¡Santiago, mira!». Mateo agitaba un papel con un dibujo. «Saqué 10 en el proyecto de ciencias». Isabel apareció detrás de él, sonriendo con disculpa. «Lo siento. Dijo que tenía que mostrártelo inmediatamente». Santiago se arrodilló, estudiando el dibujo con seriedad. Era un sistema solar elaborado con descripciones detalladas de cada planeta. «Esto es increíble, campeón. ¿Lo hiciste tú solo?» «Bueno, mamá me ayudó con la ortografía. Y tú me explicaste sobre las órbitas la semana pasada. ¿Recuerdas? En el parque». Mateo lo miró con esos ojos que todavía contenían toda la esperanza del mundo. «¿Puedes venir a cenar hoy? Mamá está haciendo ajiaco». Santiago miró a Valentina, buscando permiso. Ella asintió casi imperceptiblemente. «Me encantaría». Esa noche, en el apartamento renovado 4B, que ahora tenía ventanas nuevas y una cocina funcional gracias a las mejoras del edificio, Santiago experimentó algo que nunca había conocido: normalidad familiar. Mateo parloteaba sobre su escuela mientras ponía la mesa. Valentina cocinaba, tarareando suavemente. Isabel había sido invitada también y compartía historias divertidas de su trabajo como psicóloga infantil. Don Ernesto apareció con postre, un flan casero que su esposa había hecho. Era caótico, era ruidoso, era perfecto. «¿Recuerdas?», dijo Mateo de repente durante la cena, «cuando pensé que eras mi papá». El silencio se instaló sobre la mesa. Valentina se tensó. Isabel dejó su tenedor. «Recuerdo», dijo Santiago cuidadosamente. «Era tonto, ¿verdad? Porque tú no luces como yo y papá se supone que debe lucir como su hijo. Eso dice Sebastián». «No era tonto», intervino Valentina suavemente.
Solo eras un niño con esperanzas. Ya no tengo esas esperanzas, declaró Mateo con la seriedad de un adulto atrapado en un cuerpo de niño. Mi papá real viene a visitarme una vez al mes ahora. Está bien, pero no es como... Se detuvo, mirando a Santiago. No es como tú. Mateo, comenzó Valentina con voz temblorosa. Pero está bien, continuó el niño, porque Santiago no tiene que ser mi papá para ser importante. ¿Verdad, mamá? Dijiste que la familia no siempre es sobre sangre, que a veces la elegimos. Valentina tenía lágrimas rodando por sus mejillas. Sí, mi amor, eso dije. Mateo se volvió hacia Santiago. Entonces puedo elegirte como mi familia. Aunque no seas mi papá real, ¿puedes ser mi familia? Santiago sintió su visión borrarse. En 38 años, nunca había llorado en público, pero mirando a este niño extraordinario, este ser pequeño y valiente que había soportado tanto y aún elegía el amor, las lágrimas llegaron. Sería el mayor honor de mi vida, logró decir. Mateo sonrió, esa sonrisa radiante que iluminaba habitaciones, y volvió a su ajiaco como si no acabara de cambiar el mundo. Más tarde, después de que Mateo fuera a dormir, después de que Isabel y don Ernesto se despidieran, Santiago y Valentina se encontraron en el pequeño balcón del apartamento, mirando la ciudad nocturna. Sobre ese trabajo, comenzó Santiago. Voy a rechazarlo, dijo Valentina firmemente. Lo que estamos construyendo aquí, este programa, esta comunidad, es más importante que un salario más alto. No puedo pedirte que hagas eso. No lo estás pidiendo, lo estoy eligiendo. Se volvió hacia él, su rostro iluminado por las luces de la ciudad. Y estoy eligiendo algo más también. ¿Qué? Esto. Lo que sea que esto es entre nosotros. Estoy eligiendo explorar eso, si tú quieres. Santiago tomó su mano, el gesto simple pero cargado de significado. He construido imperios, cerrado negocios millonarios, conquistado mercados. Pero esto, tú, Mateo, esta posibilidad de familia, me aterra más que cualquier cosa que haya enfrentado. Y aún así, es lo único que realmente quiero. La besó suavemente, un beso que era promesa y comienzo, miedo y esperanza entrelazados. Epílogo. Un año después, el edificio San Rafael se había convertido en modelo para otros proyectos de vivienda social. Santiago había sido invitado a conferencias, entrevistado en medios, reconocido como pionero en responsabilidad empresarial, pero su mayor logro no estaba en ningún titular. Estaba en el niño de 8 años que lo esperaba después de la escuela, ansioso por mostrarle su último dibujo. Estaba en la mujer que compartía su vida, su visión, su corazón. Estaba en la familia que había construido, no a través de sangre o contratos, sino a través de elección y compromiso diario. ¿Estás nervioso?, preguntó Isabel mientras ajustaba su corbata. Aterrado, admitió Santiago. Era el día de la adopción formal. Después de un año de vivir juntos, de construir una vida como familia, Santiago había propuesto adoptar legalmente a Mateo. No para reemplazar a Javier, quien mantenía sus visitas mensuales, sino para formalizar lo que ya existía en sus corazones. En la sala del juzgado, el mismo juez que había presidido la audiencia de custodia sonrió al verlos. Señor Márquez, nos vemos de nuevo, bajo circunstancias mucho más felices esta vez. Mateo, vestido con su mejor ropa, no podía dejar de sonreír. Después de esto, Santiago será oficialmente mi familia. Oficialmente, confirmó el juez. ¿Eso te hace feliz? Más feliz que cuando encontré esa piedra mágica, declaró Mateo, arrancando risas de todos en la sala. La ceremonia fue breve pero profunda. Firmas en documentos que transformaban esperanzas en realidades legales. Y cuando el juez declaró la adopción completa, cuando Mateo gritó, «Tengo 2 papás ahora», y se lanzó a los brazos de Santiago, algo en el universo se alineó correctamente. Santiago Márquez, el niño que había sido desalojado, el hombre que se había vuelto despiadado para nunca ser vulnerable, había encontrado finalmente lo que realmente importaba.
No en penthouse o cuentas bancarias, sino en abrazos de niños, en cenas familiares caóticas, en el amor que se elige cada día. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Valentina esa noche, mientras Mateo dormía entre ellos, habiendo insistido en película familiar en la cama grande. ¿Qué? Viniste a desalojarnos y terminaste encontrando tu hogar. Santiago la besó suavemente, cuidando de no despertar a Mateo. No fue ironía, fue destino, o magia, como diría cierto niño. ¿Crees en la magia ahora? Creo, dijo Santiago, mirando a su familia, que cualquier cosa que nos trajo a este momento merece ser llamada magia. Vicky. Y en el silencio cómodo de su hogar, con su familia durmiendo a su lado, Santiago Márquez finalmente entendió lo que su madre había querido decir tantos años atrás. No importa cuánto dinero tengas, cuánto poder acumules. Lo que importa es a quién amas y quién te ama de vuelta. Había llegado a desalojar a una madre soltera, pero en su lugar encontró redención, propósito y amor. Y esas dos palabras que habían cambiado todo, papá, volviste, se habían transformado en una verdad que nadie podría quitarle. Había vuelto, no como el padre biológico que Mateo esperaba, sino como el padre que eligió ser. Y esa elección lo había salvado tanto como había salvado a ellos. Fin.